Bueno, la conferencia de hoy va sobre las formaciones del inconsciente. Como digo, el inconsciente siempre se quiere manifestar y de hecho se manifiesta, aunque no vayas a terapia, da igual. Nos determina, nos condiciona y está ahí. Entonces, lo que pasa, por eso somos sujetos divididos, ¿no?, entre consciente e inconsciente. En el sentido de que la conciencia siempre busca dar un sentido a las cosas normal y busca una coherencia, busca un no sé qué, porque no sé por qué hago esto, no sé por qué hago lo otro. En alguna conferencia dije que eso es lo que la psicología muy superficialmente llama disonancia cognitiva, en el sentido de tengo que ser coherente con lo que hago y lo que pienso, y le doy un sentido. Vamos más allá, es más profundo. Es un determinismo inconsciente. Entonces le intenta dar un sentido, ¿vale? Digo esto para empezar, porque como el psicoanálisis, el inconsciente está deseando venir a terapia. Lo consciente no. Te pone excusas, sigue igual, no sé qué. Pero, ¿y cómo se manifiesta? Pues a través de esto que voy a hablar hoy. Lapsus, actos fallidos, el síntoma sobre todo, sueños y el humor. Lo que Freud dijo en su libro El Witz, en alemán, no es el chiste que está mal traducido, es el humor, lo cómico. O sea, entre broma y broma, la verdad asoma. Entonces, se utiliza mucho el inconsciente. Y hablaré de más casos, incluso particulares, ¿no? Porque míos me refiero. Porque en mí se manifestaba de otra manera también. Pero se intenta manifestar siempre que puedes. Ya digo, interrumpidme cuando tengáis alguna cosa, ¿no? El inconsciente, eso, está deseando comunicarse, además de estar determinando con sus mandatos nuestras vidas, cosa que no queremos admitir y que por eso lo consciente habla de que mala suerte, la gente, el no sé qué, pero en realidad está determinando nuestra vida, los mandatos que hemos recibido desde hace mucho tiempo. Ese mito, como digo siempre, del psicoanálisis, de que vamos al pasado. No, el pasado no se puede cambiar, claro que no estamos locos. Es que el pasado está aquí, como decía Lacan. Está aquí, porque el inconsciente tiene dos características: atemporal, o sea, no pasa el tiempo, y el autómaton, la repetición. Lo de la piedra, siempre volvemos a la misma piedra. Pum, 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 pum. Como un intento de... No tenemos enemigos en la cabeza, no es una... Como un intento de... Voy a arreglar esto, pero de la manera que sé. De la que me han enseñado. Eso es el super yo. Entonces te repite, pero te hace sufrir, porque no llegas a una solución y al final no sabes muy bien qué te pasa, pero el consciente le da un sentido. Y ese sentido es el que nos determina. Por eso cuando decimos, bueno, es que vamos a la infancia, y aparte de que la infancia está aquí, vamos a la infancia y a lo mejor pues yo a través del tiempo, ha pasado años, muchos años, pues la he cambiado, ¿no? Los episodios. Sí, claro. Pero si a mí lo que me interesa no es como el sueño, ahora hablaré, ¿no? Lo que me interesa no es el hecho real, sino cómo tú te has hecho la película. Porque eso es lo que te determina, no el hecho real. Mi padre, el ejemplo que he puesto muchas veces de dos pacientes que tuve, hermanos, adolescentes, se llevaban 2 años y para uno la madre era la madre mejor del mundo, que le tenía mucho afecto, y para el otro era una madre despegada y fría. Y cuando hablé con ella, tuve la oportunidad, me dijo, pues mira, uno... Hola. Nada, tranquila. Uno era... Manuel me decía, Manuel, uno lo cogía y en 15 minutos estaba dormidito en mis brazos y lo acostaba en la cama. Pero ya de pequeños, ¿eh? Y si el otro lo tenía 1 hora, cuando lo ponía en la cuna, lloraba. ¿Quién va a ser uno y quién va a ser otro? O sea, que no depende de eso. Yo siempre digo que de padre alcohólico y madre prostituta nació Beethoven. Pero también puede nacer a saber, ¿no? Si hablamos de genes, es alcoholismo por genes, ¿no? Los genes valen para todo.
Es muy bueno lo de los genes porque te quita la responsabilidad, sobre todo a los padres. No soy yo culpable, es una cuestión de cuerpo, genética, ¿no? Y, ya, claro. Sí. Bueno, aparte que no hay pruebas. Cuando hablamos, hay dos discursos. Esto nos pasa a todos, pero sobre todo los psicoanalistas nos fijamos en terapia. Dos discursos a la vez. Hay un grafo que se llama el grafo del deseo de Lacan, que no aconsejo que lo miréis porque es súper complicado, pero que habla de eso. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando uno habla está el contenido manifiesto, igual que en los sueños, o sea, lo que yo estoy hablando y queriendo decir. Pero a la vez hay un discurso inconsciente por debajo que está diciéndote otras cosas. Es decir, el paciente puede salir de consulta un día y decir, pues no me ha servido de nada, si estaba hablando de mi partido de baloncesto. No, hay más cosas, perdón. Bien. Los dos discursos son cadenas significantes. Es decir, por ejemplo, lo que se dice en la misma sesión, lo que dice el paciente, aunque crea que ha cambiado de tema, de hablar, es la misma cadena significante. En el discurso inconsciente. La misma. Hola. Después, esos están siempre presentes, ¿no? Y el analista escucha esos dos discursos. Por eso Miller, Jacques Miller, psicoanalista actual más importante, digamos, decía que, bueno, en realidad no hablamos, somos hablados. Somos hablados por el discurso de los otros, sobre todo de nuestra familia. Nosotros nos creemos que de nuestra familia, sobre todo porque, por ejemplo, si tú sales y haces la prueba a la calle y hay una noticia importante, la guerra de no sé qué o el no sé cuánto, tú preguntas a la gente y te va a repetir el telediario de las 3, pero te va a decir que es su propia opinión. No. Eso lo saben muy bien, para salirme un poco del psicoanálisis, para que no penséis, el psicoanálisis lo sabe todo, no. Lo saben muy bien los medios de comunicación y el poder. Por eso las noticias te dan un marco. Por ejemplo, estábamos hablando del virus, pues un marco de miedo. Esto es lo que hay. Si está lo de las vacas locas, pues todo el mundo preocupado por las vacas locas. Si la guerra de Ucrania no sé qué sube el aceite, todo el mundo preocupado por tal. Cuando en realidad hay muchísimas más noticias en el mundo. Pero nos crean un marco en el que no nos salimos. Y pensamos que somos nosotros los que pensamos. Por eso ellos lo saben y de vez en cuando pues hay un virus, hay una guerra. No digo que sea por eso precisamente, pero que lo aprovechan. O sea. Puse un ejemplo, lo pongo siempre, un paciente que me dio permiso, ¿no? El del baloncesto, ¿no? El paciente que vino a la primera sesión y habló de, no me atrevo a decirte mi problema todavía. Yo le dije, motivo de consulta, y me dijo, no, es que no me atrevo. Bueno, pues habla de lo que quieras. Le expliqué la asociación libre, lo que era, y entonces empezó a hablar de su partido de baloncesto el domingo. Los domingos jugaba al baloncesto y el domingo, pues no la metía, Manuel, yo suelo meter de 3, no la metía. Ahí están los dos discursos. Digo, ¿problemas de erección? Sí. ¿Eres adivino? Digo, no. Pero es que no para de repetirlo. O sea, el inconsciente se las apaña, es lo que estamos hablando hoy, para salir, para manifestarse, y de cualquier forma. Por eso lapsus, actos fallidos, tal. Veremos casos. Cuando el paciente habla, bueno, cuando cualquiera habla, pasa lo mismo. Lo que pasa es que, claro, por eso es muy bueno hablar con un amigo cuando tienes un problema, una amiga, pero no es lo mismo. Es decir, la escucha no es la misma. Aunque te dé... Primero porque en realidad no está escuchando lo que debe escuchar porque no sabe. Bueno, y yo diría amigos y psicólogos y psiquiatras también. Pero no escuchan. Hacen caso a los test. Los médicos no escuchan.
hacen caso a las pruebas, resonancias, tal. No, pero ahí lo que tienes delante no es un cuerpo máquina, es un parletre, un cuerpo que habla. Escúchale. Pero bueno, eso ya es pedir, ¿no? Entonces la cuestión es, la medicina va muy mal encaminada, pero bueno, lo bueno en el caso de la medicina es que ¿conocéis algún médico que sea psicólogo, luego conductista, cognitivo-conductual? Sin embargo, médicos, y aquí ha habido, psiquiatras sí hacen psicoanálisis. Por algo será, ¿no? Los que se enteran. Entonces, bueno, como Santiago Castellanos. Santiago Castellanos es un compañero que se pasó de la medicina al psicoanálisis, porque se empezó a dar cuenta de... No digo que sean bandos, ojo, sino es que tiene más que ver. Somos un cuerpo, por supuesto, que hay que tratar, pero que habla, que no es solo una máquina, no es un coche, no es una televisión que lleves a arreglar, no es un... O sea, no. Es una persona que habla, que sufre, que padece, y tienes que escucharla, ¿no? Antiguamente se decía muchas veces que la función del psicoanalista la hacía el cura, porque la gente iba a hablar de sus problemas con él, pero claro, el cura te juzga. Pues reza a Teresa nuestros y a María, no sé cuánto y tal, y te Padre Nuestro. No, pero no se trata de juzgar. Se trata de escuchar. La peluquera. La peluquera, el fisio, Claro. Bueno, entonces... En un momento dado va a decir conscientemente una cosa, el paciente en ese caso, por ejemplo, y acabará diciendo otra, o intentando decir otra cosa inconscientemente. Lacan decía que el paciente dice más de lo que cree decir. El paciente y el amigo que tienes enfrente, o la amiga. Cuando te está contando una cosa, estás oyendo, y si escuchas de verdad, estás oyendo su inconsciente, ¿no? Dice más de lo que quiere decir siempre, siempre. Entonces, es como, no, si yo he hablado de esto, así como el del baloncesto, ya. Pero yo no tengo dones, yo no soy mago, ¿sabes? Pero escucho. Llevo muchos años, entonces, claro, bueno, decimos muchas veces, en los lapsus, por ejemplo, los lapsus lingüe, ¿qué son? Vale, pues vamos a ver la formación del inconsciente. Los lapsus lingüe, pues son equivocaciones, entre comillas. Voy a decir una cosa, pero digo otra. ¿Por qué creéis que esa frase de los niños y los borrachos dicen la verdad? Porque los niños no tienen todavía el super-yo hecho, la conciencia moral, y los borrachos la anulan. Por lo tanto, es puro ello. Sale el inconsciente directamente. Sin embargo, cuando ya somos un poco adultos, ya empiezan a... Yo lo pasé muy mal con mi sobrina, me acuerdo, ¿no? Con 9 años le llevaba a pasear, digo, Julia, tal. Se encontró una señora, digo, Dios mío, ¿verdad? Porque esa señora tiene un bigote enorme. Pues ya está. Pero ¿cómo eres tan fea? le digo cariño. Y yo aquí en medio. O sea que, ¿qué pasa? Que los niños no tienen super yo, no tienen filtro. Y los borrachos o cualquier adicción tampoco. Entonces te los sueltan y ya está. Y ya está. Se dejan liberar, ¿no? No hay... Fijaos que es el paso, yo es mi opinión, pero es el paso intermedio entre en las adicciones, por ejemplo, el paso intermedio hacia la psicosis, en el sentido de el psicótico es puro él, no controla nada. Entonces, te habla de que a mí me ha abducido un ovni y ya está, y ese es el punto. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es como abandonar el superyo del todo y dejar que fluya el ello, solo. O sea, el superyo, ya digo, no hay enemigos en la cabeza. El superyo no es el enemigo. El superyo es necesario para la vida en sociedad. Pero un superyo flexible. Es
Es una policía, digamos, bueno, que tiene que controlar el orden, pero que no te está esperando en el portal darte una hostia y decir, ¿dónde vas? O sea, ¿no? A no ser que cometas un delito. Entonces, esa es la cuestión. Los lapsus estamos hablando. No es una equivocación. No. Ha salido el inconsciente. Por ejemplo, lo que te he dicho de mi sobrina, o por ejemplo, una vecina o un vecino que te cae mal, te juntas en el ascensor y hablas del tiempo. El contenido manifiesto consciente es el tiempo. Pues mira qué días hace, ¿no? Unos días llueve, otros días no, hace frío, hace calor. Oye, te veo muy bien, y en vez de decir muy bien, dices, te veo fatal. Perdón. No, ha salido el inconsciente, porque es la verdad. Es lo que tú piensas. Lo otro es un camuflaje. Pero luego hablaremos de una cosa para mí que yo al escribir esta conferencia me di cuenta en mí, como he dicho antes, de que en mí mismo, ¿no? de cómo hay otras cuestiones que no están tan escritas y que te pueden manifestar el inconsciente para ti mismo. Y ahora hablaré de eso. Es un ejemplo muy fácil. Decimos, me he equivocado, pero no, ha salido el inconsciente, el otro discurso que hay debajo y que suele reflejar nuestras verdades más intensas, las que incluso no queremos reconocer. No tienen otra forma de expresarse, por eso están reprimidas en el inconsciente. Y de eso trata una terapia, de sacar esas verdades para que tú las mires de frente. Y claro, el psicoanálisis, por ejemplo, el mito, ¿no? De, joder, llevo 2 años y ahora me siento peor. Claro, pero porque estás quitando las resistencias y te estás topando con el verdadero dolor. Si no lo quieres, pues tómate un Lesatin y un antidepresivo y ya está. Y te lo calma. Entonces, lo que habla el consciente es el conjunto de sentidos que le hemos dado a las cosas que nos pasan y nos han ocurrido y nos ocurren. La conciencia, hablo. Eso se llama el fantasma en psicoanálisis. El fantasma es la película, el color de las gafas con las que miramos el mundo, cada uno. O sea, el sentido que le hemos dado a todas las cosas, que puede ser verdad o no, pero que en el neurótico es el que tiene el fantasma, o sea, la mayoría de nosotros, se puede atravesar en terapia. Sin embargo, la misma función y el mismo fin tiene el delirio en el psicótico. Lo que pasa es que el delirio no se puede atravesar ni se debe intentar. Si él te dice que le han abducido o que habla con venusianos, ahí no te metas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la psiquiatría? Lo digo porque es muy importante. ¿Qué ocurre con la psiquiatría hoy en día? O con los psicólogos, que los mandan al psiquiatra al final. Cuando ocurre un caso de eso que no saben manejar, lo mandan al psiquiatra. Seguridad social sobre todo. Lo medican, le dan antipsicóticos y le quitan el delirio. Suicidio es así. Y no lo dicen. ¿Por qué? Porque le has quitado su contacto con lo real. Le has quitado su película, que puede parecer muy extraña, que habla de ovnis, pero es su contacto. O sea, yo estoy aquí porque 3 dioses me han hecho mujer para crear una nueva humanidad. Vale, muy bien. ¿Vale? Eso no lo toques. ¿Se puede aprovechar en psicoanálisis? Sí. ¿Por qué? Porque es el no todo, es la clínica del no todo. Es decir, no todo es un psicótico. Un psicótico no es todo psicótico o un neurótico todo neurótico, sino siempre hay un no todo. Y hay una parte en el psicótico que es neurótica y que se puede tratar. Es así, hacerla más fuerte para que pueda llevar una vida lo más normal posible. Pero la psicosis no. No la toques. Entonces, claro, cuando los psiquiatras o el psicólogo te manda al psiquiatra, te manda antipsicóticos y quitan los delirios, los pacientes caen en depresión psicótica, en melancolía, se llama. ¿Y por qué? Pues porque no tienen contacto con la realidad y se enfrentan al único real que el ser humano sabe y que es verdadero, que es la muerte. O sea, es como
A mí me lo han dicho ellos. Un psicótico melancólico, ¿qué te dice? Una melancolía, un psicótico melancólico es como la depresión. ¿Ves? Por ejemplo, el DSM habla de depresión mayor. Mira, vale, de chorradas, lo digo así. Es decir, no, hay una psicosis melancólica y hay una depresión neurótica. Y la psicosis melancólica es esto que estoy hablando. Y es Juan Ramón Jiménez, el de Platero y tú, el escritor. Lo internaban de vez en cuando porque era psicótico melancólico. Luego, el caso es que, claro, si lo medicas, le quitas, como digo, el delirio, choca con la realidad de frente. No hay nada. Es como si el neurótico también a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos hiciera, es lo que ocurre en las sectas, ¿no? Nos hicieran un lavado de cerebro, que lo creyeras y desaparece tu fantasma, o sea, tu interpretación. Y te enfrentas con lo único que hay, con la muerte. Así funcionan las sectas. ¿Y qué pasa si eres un neurótico y enfrentas con la muerte? Que tienes que buscar una vía de escape. ¿La vía de escape cuál es? Pues que tengo un ovni, te dice el líder allí en el garaje, y nos vamos nos vamos a salvar los 300 que estamos aquí. Te tienes que agarrar a eso, porque tenemos que darle un sentido a las cosas. Entonces, puede ser que tengas 3 carreras, pero si emocionalmente no estás muy bien, te puede captar una secta. Un día haré una conferencia de sectas porque es muy interesante, pero que es que es tremendo. O sea, no, pero si este tío es juez o es no sé qué, ya, pero ojito. Hay un caso de Freud, ¿no? El juez Schreber, de psicosis, es un juez que le propusieron al tribunal de Austria en la época de Freud, súper famoso, o sea, y cayó, cuando le propusieron justo, cayó en la psicosis, brotó. Y dijo que era la mujer de Dios que estaba destinado a crear una nueva humanidad. Él siendo hombre. Sí, eso no tiene que ver. En la psicosis no tiene que ver, ¿eh? No, sí, no, es lo que hace pensar a sí, sí. En la psicosis no hay una diferencia. Es curioso eso, pero no hay una diferencia. O sea, saben lo que es un hombre y una mujer, pero si tú les preguntas, venga, respóndeme rápido, ¿eres un hombre o una mujer? No hay metáfora, no hay comparación, no hay... Lo primero es la metáfora para saberlo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cuando dices el anillo dorado que ilumina las noches, los poetas, ¿no? Saben más, como decía Lacan, de eso que nosotros. No estás hablando de la luna directamente, pero un neurótico sabe que es la luna a lo que te refieres. Sin embargo, un psicótico se tira toda la noche mirando a ver si ve el anillo dorado. O sea, no hay metáfora, hay literalidad del lenguaje. Esto es literal, ¿no? Bueno, sabéis lo que es el fantasma que he dicho ahora, pero el inconsciente te muestra la verdadera determinación oculta. Y es lo que intenta decirte. El inconsciente está, ya sabéis, las 2 características de siempre. Atemporalidad, que no existe el tiempo, y repetición automatón, siempre a la misma piedra. ¿Y por qué hago esto? Aunque sea para torturarme. Pues porque hay un goce en el sentido de intento arreglarlo, el problema que sea, intento solucionarlo y lo repito como sé. Es como, creo que fue Winnicott, el psicoanalista, el que lo comparaba con, creo que sí, con las plaquetas en el cuerpo físicas. Tienes una herida, vienen las plaquetas a tapar la herida. Vienen las plaquetas a tapar la herida. Vienen las plaquetas a tapar la herida. Pero si tienes una enfermedad de la sangre o de algo, nunca la van a tapar. Entonces al final es como que estás continuamente en el bucle. Pues algo así ocurre en la mente, ¿no? Es como en el aparato psíquico, es como, bueno, intento que todo esto se resuelva, pero de la misma manera, por eso hay que tomar conciencia de ello. ¿De dónde viene? ¿Qué pasa? Vale, y entonces la mente empieza a decir, ostras,
Pues a lo mejor hay otras maneras, ¿no? Más sencillas o más difíciles, pero hay otras maneras. Si no, lo dejas en automático. Por eso, ahora hablaré, pero la psicología americana, APA, la cognitivo-conductual, ¿qué pasa? Que te trata el síntoma. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tratas el síntoma y tienes un síntoma de alcoholismo, pues en el mejor de los casos, con terapia cognitivo-conductual se te puede quitar o puede disminuir. Pero te aseguro que cuanto más disminuya, más se va a desplazar. ¿Y qué quiere decir esto? Que se va a ir a las máquinas tragaperras. Porque no has curado la causa. Es como si taponas aquí y te sale sangre por aquí. Tapona aquí y me sale sangre por allí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, ya está curado. Yo te he curado del alcoholismo. Las máquinas tragaperras es otro problema. Es la clínica del síntoma frente a la clínica de la causa. Por eso, como lo que pasa es que vivimos en la sociedad, lo quiero ya, lo quiero todo ya, pues claro, quiero, dame tips, dame pautas, dame no sé qué, dame no sé cuánto, que yo me quito de encima esto, yo, pero ¿quién es yo? Espera, relájate, vamos a hablar, ¿quién es yo? ¿A quién llamas yo? ¿Qué piensas de ti? ¿No? O sea, porque yo estoy bien, lo que pasa es que tengo este problema, como si fuera un virus, que me ha venido, yo no tengo nada que ver. No, perdona. La ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una señal de alarma, de que algo no va bien. Lo pasas mal, pero no es tu enemigo. Es decir, es hacia dónde vas, eso es la ansiedad. Sí, sí, porque somos un parletre, un cuerpo que habla. Entonces, como decía Lacan, la angustia, por ejemplo, es lo más real también después de la muerte, porque se siente en el cuerpo. ¿Quién no ha sentido esa sensación de angustia, ¿no? Ante algo. Claro, ¿por qué? Porque el goce pasa al cuerpo. Por eso la terapia es tan importante, el hablar. Cuando se habla, la angustia no pasa al cuerpo, el goce no pasa al cuerpo. Aunque salgas de la sesión diciendo, buah, si he hablado una gilipollez, vaya pérdida de dinero. No, no. Y eso te vas dando cuenta cuanto más sesiones tienes. O sea, no es así. ¿Por qué? Porque si no, la angustia pasaría al cuerpo. Por eso Lacan, en el seminario 10, en referencia, decía, no es demostrable, no vamos de científicos, de que quien está en terapia muchos años no tiene enfermedades graves. ¿Por qué? Y Miller dice, porque el goce no pasa al cuerpo. Lo estás hablando, lo estás echando fuera. De hecho, al contrario, cuando una persona te viene con significantes, con palabras, con conceptos, con términos de me lo como, me lo trago, me no sé qué, está hablando del digestivo, problemas digestivos. Y eso estoy cansado de verlo. Si habla de me asfixio, me ahogo, las cosas problemas respiratorios. No es casual, no es magia. A ver, no me entendáis como que porque diga eso ya... No, es toda una vida, es un discurso. Entonces, el lenguaje atraviesa el cuerpo. Somos lenguaje. Lo somatizas. Entonces ahí ya entraría la medicina cotidiana. Claro. Intentaría aplacar. Claro, ¿qué ocurre? Que la medicina alopática, la nuestra occidental, la cotidiana, como dices tú, pues intenta aplacar eso, a ver, que a veces hay que intervenir. Si yo me tengo un accidente de coche y me rompo los huesos, evidentemente voy a ir a un médico, o sea, no estoy hablando, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Que si no escuchas al paciente, a la parte psíquica, si lo consideras como una máquina, es lo que está pasando en la medicina actual, que te mandan callar los médicos. Espérate, lo que me importa es la resonancia, la analítica, no sé qué. Sí, por supuesto, pero escúchame. O sea, somos dos cosas. En psicoanálisis, cuando entra una persona por la puerta, no vemos una mente entrando, vemos un cuerpo también. ¿Y qué hace ese cuerpo?
¿Qué hace ese cuerpo? Yo me acuerdo cuando el COVID, que hacía online, y en psicoanálisis eso no tal, una paciente, al terminar la sesión, me dijo, mira, y me levanta un montón de papel, de trocitos de papel, y me dice, mientras que tú estabas hablando conmigo, yo estaba rompiendo papeles. Eso no lo has visto. Eso no lo has visto. Y eso es muy importante. Entonces, porque un paciente puede decir, no, yo nervioso jamás. Yo nervioso nunca, pero está con la pierna. No, entonces el lenguaje no verbal te canta, te delata. Entonces, esa es la cuestión. Hay que estar pendiente a todo eso, ¿no? Pero claro, la medicina, hablábamos. La medicina yo decía que va por un mal camino porque está tomando eso como que somos una máquina. Además, los chicos jóvenes médicos, cuando salen de la facultad, van a trabajar, cada vez escuchan menos, tú no sabes, yo sé, cállate. A ver, que hay casos, pero eso no es así. Escucha al paciente. Y luego se hagan las pruebas que quieras hacerle. Perfecto, que tengas que hacerle. Pero que encima no se hacen, bueno, pero eso ya no depende de ellos. Depende de los recortes y del beta-quirón. Pero la historia está en eso, o sea, en escucha, porque te tiene algo que decir. Siempre, siempre, siempre la persona que te viene te tiene algo que decir. Y si le escuchas bien, la escucha auténtica, como la psicoanalítica, vas a escuchar. Aunque el paciente no lo sepa, como dice Lacan, que lo diré, el paciente no sabe que sabe, porque es inconsciente. Entonces te deposita a ti el saber, va al experto, porque tú has estudiado, eres un experto, y como vivimos en la sociedad de los expertos, te pones en YouTube y te enseñan a freír un huevo y a cambiar una bombilla, pues vienes al experto para que te diga, pero en realidad el que sabe es el paciente. Es como los sueños, ¿no? Que ahora hablaré, porque ¿quién sueña? ¿El paciente? Pues el sueño es del paciente. Lo que pasa es que la conciencia no se entera. Bueno. Los actos fallidos. ¿Qué son? Pues lo mismo que los lapsus lingüe, pero en conducta. Típico. Paciente que... Pero además típico. Todos los días me pasa. Paciente que se olvida la llave del coche, la cartera, la pone en la mesa y se va de terapia y se la deja ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor he cortado la sesión y dice, joder, digo, te has quedado con ganas de hablar, ¿no? No, es como volver a... Esos son actos fallidos. Y eso es en conducta. Y eso lo hacemos no solo en terapia, sino en muchos de nuestros días. Hay pacientes que, dependiendo de lo que vayan hablando y del discurso en las sesiones, por eso el psicoanálisis necesita tiempo, como la filosofía. No la tontería de te aplico esto y si no, no. ¿Qué pasa? Que el paciente pasa una etapa en la terapia en la que se le olvidan, por ejemplo, las llaves. Se me olvidaron otro día las llaves. No las llaves. A ver, llaves. Cuidado, porque el discurso lo recibimos de oído, no escrito. O sea, no lo escribáis en la mente cuando digo llaves, porque una es con 2 L's y otra es con Y. Ya ves. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Que se te están olvidando las llaves. ¿No? Nada, pero bueno, mucho. Es una tontería. Digo, no. No. Eso es la resistencia. No es una tontería. O sea, el acto fallido es muy importante. Todo esto es muy importante, pero es otra manifestación del inconsciente. Es como se manifiesta. Él quiere manifestarse y se manifiesta así. Yo tuve una paciente, recuerdo ahora, me ha venido ahora, no lo tenía escrito, que se caía, tuvo una temporada que se caía de rodillas y se lastimaba las rodillas. Precisamente esa temporada, ¿no? Digo, nunca te pasa y ahora...
Claro, porque empezó a hablar de su infancia en Ávila con la madre, las calles empedradas, no sé qué, no sé cuánto, que las hacía ir descalzas cuando las castigaba por las piedras. Esa sociedad de Ávila de hace unos años, un poquito católica, tal, y ella, cuando se sentía mal o se sentía culpable, le salía el tema de las rodillas. O sea, fíjate, parece magia, no lo es, no lo es, no lo es. Somos un parletre, somos un cuerpo que habla. Y es así. La medicina china, por salirme del psicoanálisis, siempre lo dice, ¿no? Si el estómago rumia, la mente rumia. Si la mente rumia, el estómago. ¿Por qué? Porque somos una sola cosa. No es la mística de los coaches, de la mente influye en el cuerpo, porque el universo... No. No. El universo podrá estar, Dios podrá estar. Yo no digo que no, me meto con eso. Pero tú funcionas así. Luego, cuando seamos seres de luz, pues ya veremos. Ya veremos. Pero ahora, de momento... A ver. Ya digo, si tenéis alguna cosa me lo decís, ¿vale? Como digo, olvidarse el móvil, las llaves, en consulta es signo de que quería seguir hablando. El inconsciente se puede manifestar, esto es muy importante, detrás de o abiertamente. Y aquí es lo que decía al principio, ejemplo de la canción. Voy a poner mi ejemplo personal. Cuando yo empecé análisis hace muchos años, yo recuerdo, bueno, tuve una historia de amor con una mujer que salió muy mal, para variar, y me iba de su casa hasta mi casa andando, porque no, bueno, estaba lejos, pero relativamente, y en Madrid, y me iba cantando, y me salían canciones, pues no sé, de Julio Iglesias. Me acuerdo de una muy importante que me salía mucho, que era Ni te tengo ni te olvido, y me di cuenta, fíjate, antes de empezar psicoanálisis, luego cuando empecé ya me di cuenta más, de que las canciones tenían que ver con lo que me pasaba. O sea, que no las elegía aleatoriamente porque me gustan, sino que tenían que ver con mi tema. Entonces, dije, leche, si es que esto es lo que me pasa con es lo que me pasa. Es decir, es otra manifestación del inconsciente. Cada persona, hay personas visuales, hay personas auditivas, hay personas... pero cada uno tiene el inconsciente se manifiesta de cualquier manera, incluso en olores. O sea, huelo a, me recuerda a, pero cuando lo pienso luego. De momento, a lo mejor no me acuerdo. Entonces, a mí me pasó eso. Y me pasaba muy a menudo. Y era con canciones. Con lo cual, luego cada uno, ¿ves? En psicoanálisis decimos que es el caso por caso. Es el caso por caso. A lo mejor otra persona no, pero en mi caso, yo me di cuenta al final, digo, pero bueno, esta canción. Me empecé a fijar en la letra, digo, ¿verdad? No, es como que la buscabas inconscientemente, la cantabas, te ibas cantándola por el camino porque me gustaba. Me recordaba todo eso, ¿no? Y estaba como un poco... O sea, esto es muy importante. Por eso digo detrás de... El inconsciente se puede manifestar detrás de estas cuestiones, detrás de sueños, detrás de no sé qué, o abiertamente. En este sentido, en las canciones, yo no estaba soñando, no tenía un lapsus, no tenía un acto fallido. Sin embargo, esto salía, pero salía solo. Bueno, también es que me gustaba mucho la música, por eso digo de caso por caso, ¿no? Porque tocaba la guitarra, estaba en un grupo, pero... Y de hecho, ahora que lo pienso, hicimos 2 canciones que hice yo la letra y otra vez el mismo tema. Cuando me di cuenta lo leí, digo, pero vamos a ver, qué pesadilla. O sea que, bueno, esos son los actos fallidos. Lo del humor, el chiste,
el Witz, como decía antes alemán, es otra cuestión de otra manifestación del inconsciente. Es decir, puede ser deliberado o no, pero las personas, entre broma y broma, la verdad asoma. Cuando el agresivo, la persona agresiva, porque es agresiva en el fondo, aunque vaya de jaja, te dice, estás más gordo, estás más calvo, no sé qué, no sé cuánto. Ya. Eso te lo dice en broma. Joder, no te cabres, si es en broma. No, no lo estás diciendo en broma. Lo estás diciendo en broma para camuflarlo. Pero eres un puñetero agresivo. La prueba, la evidencia, díselo tú a él. Verás cómo no es broma. No te lo acepta. Joder, no te metas conmigo. Hostia, tío, si es broma. Entonces, eso también son manifestaciones del inconsciente. Lo que no se puede decir se dice a través del humor, de lo cómico, para poder disfrazarlo. Yo siempre recuerdo una pareja de humoristas de hace años, de cuando el franquismo, de Typical. Typical, ¿cómo acababan siempre? Hablaran de lo que hablan. Y el próximo día hablaremos del gobierno, cosa que en la dictadura no se podía hacer. Pero como era dentro de un programa de humor, y al final nunca hablaban del gobierno, claro, no se podía hacer. Entonces, o sea, el humor sirve para camuflar. Y sobre todo, como decía una amiguete, decía, la gente cobarde, ¿no? Muy cobarde, es decir, esos agresivos que digo antes, ¿no? Que siempre están, tío, qué barriga, tío, qué calvo, tía, qué... ¿A qué has venido tú aquí? ¿A ver a los amigos, a saludar o a qué has venido? A criticar. No, hombre, si es broma. No, has venido a criticar. O sea, es agresivo. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta que el chiste también es una manifestación del inconsciente. No el chiste, el Witz, como digo, el humor, lo cómico, en alemán, ¿no? El Witz es lo que manifestamos en lo cómico, lo que transformamos y mezclamos a través de ello, ¿no? Eso es importante. Sí. Hablando de esos perfiles de agresivo, ¿cómo se aplica a criticar? Digo como conjetura más que como... No, sí. Yo creo que muchas veces está camuflada una envidia. Posiblemente. No saber decir te admiro. O me gustaría ser como tú. O me gustaría ser. Y hará algo de mí para acercarme a ti. Claro. Pero eso, por eso digo que el caso por caso. El otro día, no me acuerdo, una entrevista con una periodista, bla, bla, y matizaba mucho, quería echar abajo lo de la expresión esa de envidia sana. Es envidia sana. Ah. La envidia no puede ser. No. Pero eso es un camuflaje igual. ¿Sabes? Hay envidia sana y no, tienes envidia, punto. Ya está. Un oxímoron, ¿no? Sí. Como cáncer no puede ser terapéutico. Como, exactamente. O como nieve negra. Claro. O sea, un oxímoron. Pero no. Es mentira. Son camuflajes que nos hacemos, defensas que nos hacemos a nosotros mismos. O sea, no hay envidia sana. No hay un humor sano y un humor malsano. No hay, ¿sabes? Son cosas diferentes. Es siempre lo mismo. Pasa que me quedo más tranquilo. Esto es como con la familia que lleva al niño o a la niña al médico y le hacen análisis porque está mal y dicen, pues tiene un TDAH o tiene algo genético de no sé qué. Ah, pues mira, ya no tengo yo la culpa, qué bien, ya me lo ha dicho la ciencia. ¿Sabes? Me quito la responsabilidad. O sea, no somos hijos del discurso, somos hijos de los genes. El problema siempre lo tiene, como hace la psicología, el problema siempre lo tiene el individuo, sea un niño, ¿no? Hay que tratarlo de una conducta disruptiva, de una conducta desafiante, de un TDAH. Tú lo que quieres es que ese niño no se mueva de ahí 8 horas. Déjate de rollos. ¿Vale? Y como
Entonces, ese es el tema. Pero ¿dónde está entonces? Porque claro, esto lo hacen, es muy curioso porque si veis las estadísticas de España, en los colegios públicos se da casi un 80% de estos casos. En los privados, tipo los que se van al campo a dar clases, se van a no sé dónde, tal, oye, un 40%. Y de todo esto, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los colegios públicos, o sea, los niños que van a los colegios públicos suelen ser pobres, van destinados, porque nació con la taylorización americana, destinados a ser obreritos y hay que controlarles de alguna forma que estén ahí 8 o 10 horas. Los demás, pues están como muchos cuadros del PP, joder, que han ido a colegios del Opus Dei, pues esos tenían otra libertad, porque están destinados a ser emprendedores, empresarios. De hecho, la gente del Opus Dei estudia un montón de carreras. Entonces, porque les educan en eso. Tienen muy buena formación. Muy buena. Pero no, a ver, no para ser empresarios concretamente, ¿no? Pero para emprender de alguna manera. O sea, no para ser un obrerito. ¿Me entiendes? Les educan en la ambición. Que luego puede ser obrero. El espíritu del trabajo. Dedicarás tu vida con el trabajo. Claro. Los que estudian en las carreras públicas son mejor preparados que los hombres. Es que eso al final, claro. No, pero no, porque no estoy hablando de lo que se estudia. Al final, si el estudiante es bueno, da igual, ¿no? Porque yo estudio en pública. O sea, si el estudiante es bueno, da igual, si te gusta estudiar y leer. Me refiero al destino, para lo que está hecho, que ni siquiera muchos profesores son conscientes. Es decir, pero nació para eso y para eso. Entonces, eso modifica. Que un niño esté sentado. ¿Por qué surge la escolarización de los niños en la taylorización? Pues porque se necesitaban obreros para las fábricas y que estuvieran ahí. ¿Por qué uno? Porque no se aboga por un modelo de estudio. Bueno, se podría hacer perfectamente. Lo que pasa que, ¿ves? ¿Por qué no se hace? Al final es una cuestión de control, ¿eh? Es una cuestión de control. Sí pasa como en las universidades. Pero eso es independiente de que una persona, si le gusta estudiar, da igual. Vas a estudiar en lo público, vas a llegar a donde tú vas a llegar. ¿Vale? No. No estoy de acuerdo. Venga. En las empresas para crecer tienes que tener apellido. Bueno, ya. Tener contactos y... Sobre todo, mira, la gente que yo conozco y lo conozco y no voy a hablar de ello, de gente que ha ido al Opus Dei, a colegios del Opus Dei, tienen contacto por todos los lados. Salen en televisión, bueno, voy a decir uno, que me da igual, el psicólogo de España, Santandreu. Sí, ese iba a colegios del Opus y el Opus le coloca en los medios de comunicación, cosa que tú a lo mejor no. A ver, yo doy conferencias de lo que quiero hablar y honestamente, si yo me dedicara a hablar de la moda y de lo que hace él, que siempre habla de lo mismo en realidad, ¿sabes? Toca fondo para luego no sé qué, es que es lo mismo siempre. Entonces, pues hablaría aquí de gente tóxica, de la resiliencia, de lo que se lleve. Pero como eso son chorradas para vender, deja la resiliencia a los físicos, que eso es de los muelles. Y deja la gente lo tóxico para los químicos, que eso, o sea, vamos a ver, vamos a ser serios. El caso es evitar el tema principal, ¿entiendes? Que luego del Opus Dei puede que sea un currito. Y luego de la pública, pues puede que sea un abogado, y puede que sea no sé qué. Pero, por ejemplo, Montessori, que yo no estoy de acuerdo con la educación Montessori, que sería muy largo de hablar, aunque tiene muy buena fama. Montessori, otros tipos de educación, bueno, están ahí y están bien y podrían ser de la pública. Pero ¿por qué no están en la pública? ¿Por qué? No. Pero sabes, no interesa.
Como no interesa, como está pasando en sanidad con Quirón y la sanidad pública, como está pasando en muchas cosas. O sea, a ti te dicen, te tenemos que operar del estómago o de la pierna, pero te damos 1 año y medio. Y de repente a los 2 meses te llama la Seguridad Social para decirte que vas a Quirón a operarte, que es lo que están haciendo. Claro, y tú dices, pues claro, me tengo que operar. Con dinero público. Entonces, ¿dónde va el dinero público? A la privada. Que, pero bueno, pero di. No. ¿Cómo tratas a los chicos con TDAH? ¿Cómo? ¿Cómo los tratas? Yo he tenido casos de TDAH, no los trato. De hecho, ya no veo niños porque, pero no por los niños, sino por los padres. Me trajo una mujer, un niño con TDAH. Digo, ¿cuántos hay en su clase? Me parece, vamos a poner, no me acuerdo el número, me lo invento. Vamos a poner que eran 40 y 20 eran TDAH. ¿Y cómo es esto posible? ¿Qué enfermedad? ¿Qué contagiosa? Entonces digo, bueno, ¿y qué le pasa al niño? No, pues mira, la psicóloga educativa. Es igual que, hago un paréntesis, es igual que con lo de las altas capacidades, los superdotados, ¿no? En cuanto le ponen esa etiqueta, se ha encargado la persona. Yo tengo un paciente de 20 y pico años que le pusieron de pequeño altas capacidades y claro, pues ya los padres alegrados de la vida porque mi niño es inteligente, le voy a poner en chino, mandarín y en japonés y en piano y en no sé cuánto. Emocionalmente, nulo. Nulo. Tengo un primo pequeño así. Nulo. Se lo han cargado. Se lo han cargado. Socialmente no tiene... No, socialmente... Sí, porque no puede, porque ya su propio nivel, aparte de los padres y el discurso ese de autoexigencia superyoica, ya le está exigiendo, tengo que dar de mí todo lo que... Porque soy superdotado. Se han cargado la vida de ese chico. Hay un montón, pero un montón. Pues hablando con los padres, te iba a explicar el ejemplo del TDAH. Vienen, no, tiene TDAH porque la psicóloga educativa, la orientadora, la profesora, la directora del colegio, la tutora, el neurólogo, el médico de familia, bueno, un ejército. Le han diagnosticado TDAH. Por lo tanto, tiene TDAH. Lo ha hecho la autoridad científica. Digo, ¿puedo hablar con el niño 10 minutos? Y esto me pasó. Sí, se quedan ellos en el salón, paso el niño, 10 minutos. Y empieza a llorar. Nada más sentarse sin decirle nada. Y me dice, es que mis padres se van a separar. Digo, pero esto se lo has contado a la psicóloga, al médico, al tal. Dice, no, porque no me dejaban hablar. Salgo y le digo a los padres, el niño me ha dicho que os vais a separar. Dice, no, y dice la madre, él no lo sabe. Digo, ¿cómo? Me lo acaba de decir, como que no lo sabe. Dice, y empiezan a enfrentarse los dos. Y empieza el marido a decirle que el padre que es que mi niño, o sea, eso es porque tú hablas con tu hermana por teléfono alto y te ha oído y te ha escuchado porque yo te he dicho 1000 veces que no sé qué, no sé cuánto y el niño en la puerta. Yo mirándolos así como diciendo, madre mía, película de terror. Claro que lo sabía el chico. Claro que lo sabía. Pero nadie, como le dije a ellos, nadie de toda esa tropa de expertos ha hablado con el niño. Nadie. Porque en cuanto se ha sentado ahí ha empezado a llorar. En cuanto ha estado solo conmigo, empezó a llorar. Le dije, venga, chiquitín, cuéntame lo que quieras. Y empezó a llorar. TDAH. Claro. Es que, no, eso yo creo que sí, que es así. O sea, que ese es el problema. Molestan. Tuve otro padre, mira, ahora me lo he recordado, que tuve otro padre que vino con el niño, bueno, le hice venir yo, porque es que el niño tiene TDAH, que también nos lo han dicho los expertos. Vale. Y luego hablé con el padre.
le hice pasar solo, porque el niño me contó una cosa y le hice pasar solo al padre. Le dije, ¿qué haces cuando llegas de trabajar? No, dice, pero el problema lo tiene el niño. Digo, no, ya, pero ¿tú qué haces cuando llegas de trabajar? Dice, bueno, yo trabajo, llego a las 6, 7, dice, y me pongo a jugar al World of Warcraft online. Digo, ¿y el niño te estorba? Dice, sí, porque viene muy pesado. Digo, ¿sabes que no es obligatorio tener niños? Por supuesto no volvieron más, pero se lo dije. No es obligatorio tener niños. ¿Que te molesta? Digo, es que como decía Lacan, para ser padre o madre hay que dejar de ser hijo. Si estás jugando a tus 30 y muchos años al World of Warcraft, que a mí me parece muy bien cuando tengas tiempo, digo, pero si tu niño te está demandando atención, está como lo típico de los niños, mira papá lo que hago, mira papá lo que hago, mira papá. Pues no tengas niños, pero no le metas en un sufrimiento. Bueno, pues TDAH también era. Y estaba súper tranquilo, no volvieron porque luego me dijo, no, pero desde que le damos el metilfenidato, el Concerta, el Ritalin, dice, ya está el niño súper tranquilo. Y digo, tú a gusto, ¿eh? O sea, lo tienes sedado y tú a gustito ahí en el ordenador. Fantástico. ¿Qué voy a hacer? Por eso lo que tú decías, hay que tratar a los padres en esos casos. Es que además en psicoanálisis, yo no me dedico a ello, pero en psicoanálisis, si no se trata, se tiene que decir siempre, ¿no? Si no, cuando vienen con un problema con un niño o una niña, si no se trata a los padres, no voy a aceptar el caso. Para eso hay muchos centros de psicología infantil. Ya, y además especializado en TDAH y en no sé qué. Muy bien, pues nada, adelante. Pero si no venís vosotros, porque mira estos casos, dice, pero vamos a ver, ¿cómo tienen tanta cara en estos centros? ¿No? ¿Cómo tienen tanta cara? Es un negocio. ¿Cómo acaba una persona tomando medicación desde pequeño? Pues mira, el metilfenidato lo llamamos la cocaína pediátrica, lo llaman los psiquiatras, ¿eh? Es decir, cocaína para niños, porque es lo más parecido, afecta a las vías dopaminérgicas de la dopamina y es lo más parecido a la cocaína. De aquí a 15, 20 años. Lo más parecido que va a encontrar como un día pruebe cocaína es eso. Así que... Todos estos niños un día tendrán 20, 30 años. Claro, y lo que van a encontrar ahí es eso, lo más parecido. Sí, y es que la droga, la sustancia más parecida. Entonces, tremendo. Para mí tremendo, vamos. Ahí está la cuestión. Bueno, ¿qué hora tenéis? 7:10. Bueno, voy a ir muy deprisa. Detrás de lo de... Bueno, hemos hablado del chiste, del lapsus, del acto fallido. Y ahora quiero hablar del el sueño. Ya he hecho una conferencia del sueño, pero voy a poner dos ejemplos. El sueño es una manifestación directa del inconsciente, es una autopista al inconsciente directa. Voy a poner dos ejemplos que me han dado permiso, pacientes. Hay un sueño de una paciente que sueña con una casa, que hay un río debajo, hay un dragón, una mujer. Luego habría que conocer, porque en el sueño siempre hay que conocer, el sueño siempre se hace bajo terapia y conociendo al paciente. No se hace en una comida con alguien porque para eso buscas en Google y ya te entretienes. Y no, es el caso por caso. Entonces, sueña con esto y hay como un corte y después el río está seco, el dragón sigue pero la mujer no. Claro, hay que saber su caso. Y su caso es, hablando de la madre, la madre es la mujer del sueño. La madre tiene ahí un poder enorme, es el dragón también. El agua ahí sí son los sentimientos. Hay un dragón escondido, como que siempre la está acechando. Hay un mandato de la madre que era cuidar de la hermana. Entonces la hermana tiene un hijo y ella cuida de la hermana, del hijo. Ella no tiene hijos. Está casada pero no tiene hijos. Entonces hay una historia ahí como de la casa es la familia, o sea, casa, río, una emoción debajo, un sentimiento tal, que es lo que estamos trabajando. Eso es lo que estamos trabajando. Y esto se llegó a la conclusión, lo he dicho muy rápido, pero se llegó a la conclusión porque ella fue asociando, ¿no?
fue asociando. A ver si la mujer va a ser mi madre. A lo mejor. A lo mejor. Bueno, hay otro sueño que quería dejarlo para el final, pero como ya se va haciendo tarde. El sujeto sueña con una antigua amiga de la adolescencia y en el sueño le dice que tiene que tener calma todo el año. Es un sueño, el año. Asociando dice después que esta chica era como una madre para todos. Era 2 años mayor que los demás amigos y hacía como de madre de todos, los cuidaba. Ese sueño nos lleva a mamá en la asociación, fue una sesión de estas a mamá y a toda la problemática que venimos tratando, o sea, él y yo, ¿no? Le lleva a mamá. No quería hablar de mamá nunca. Yo le preguntaba a mamá y él salía por peteneras. Y de repente este sueño le hizo hablar de mamá. Es como que el inconsciente le dijo, habla. Deja este tema salir, porque si no, ¿no? O sea que es un sueño muy importante, aunque lo he dicho así muy rápido, ya digo, pero... Y luego, la última manifestación del inconsciente es el síntoma. La más importante, yo creo, incluso más que el sueño. El síntoma se repite, se repite, se repite y se repite, y se repite. ¿Qué ocurre con el síntoma? Que es del inconsciente, pero es un complejo, es un compromiso al que hemos llegado. Por eso, el tratar de eliminar el síntoma es absurdo. Bueno, para el mercado no. No, porque yo ya te he quitado. Ahora tú ya, pero va a salir por otro lado, se va a desplazar. Entonces, el síntoma es la manifestación más clara del inconsciente. Y es un compromiso, digo, entre tú mismo y tú mismo, entre las partes de ti. Siempre pongo el ejemplo de la mujer que barre o limpia la casa 79 veces al día. Eso la lleva a ir al médico a que le dé un Lesatín porque está muy agobiado. Y ya el Lesatín la calma. Pero ¿a qué compromiso ha llegado con ella misma? A que algo hay un significante clave, que es limpiar. Algo hay que limpiar. ¿Qué hay que limpiar? A lo mejor es su matrimonio. Pero en vez de eso, llevo un compromiso conmigo mismo y limpio la casa. O sea, lo paso mal, pero no me cargo, no. Es como un compromiso que llega a la persona. Eso es el síntoma. Síntoma siempre encierra, por eso es una formación del inconsciente, siempre encierra una verdad. Siempre, como todo lo inconsciente. Siempre hay una verdad en ti que encierra eso. Es una metáfora, como dice Lacan. Un compromiso con uno mismo. Metáfora como compromiso en cuanto sustituye lo reprimido inconsciente, el deseo, lo que no debe ser, según el superyo, por algo similar más asimilable. Y ese es el ejemplo que he puesto. El superyo está hecho de los discursos ajenos, no somos nosotros, de los discursos que hemos recibido toda la vida, del discurso dominante también social, de nuestra cultura. Entonces, ese está en contra del deseo puro tuyo. Y esa es la contradicción. Llegamos a un compromiso. Y el compromiso es, pues venga, tú cedes aquí, yo cedo aquí. ¿Vale? No limpio el matrimonio, ¿vale? Pero limpio la casa y lo paso mal. Porque conscientemente la pobre conciencia dice, pero yo ¿qué estoy haciendo? Estoy cansada, voy al médico. Tómate un antidepresivo. Nada, ya estoy, calma. Hay un ejemplo de un caso de Freud, que era el hombre de los lobos. Sustituir... te vas. Vale, no te preocupes. Gracias. El miedo a la castración del padre, que estaría mal para el superyo. Es decir, el padre, a veces lo dicen explícitamente, bueno, al padre. Esto hablamos de roles, ¿no? Porque, yo sé, a mí me lo han dicho de pequeño. Como hagas eso, te la corto. El miedo a la castración no es solo para el hombre, sino para la mujer también. Es decir,
Es como el castigo, te voy a castrar en algo. Cuidado con estos términos del psicoanálisis porque llevan a mitos, ¿no? Como el de la envidia del pene. La envidia del pene no es que la mujer tenga envidia del pene físico. Es que, por ejemplo, si el hermano tiene 22 años, ella 20, y los viernes y los sábados, el hermano puede llegar a las tantas, pero ella no, porque es mujer, pues ahí está la envidia. Eso es lo que se refiere con el penis night, ¿no? Con la envidia del pene, no el pene físico. Una chorrada. Entonces, es muy complejo este caso del hombre de los lobos, pero no lo voy a explicar. Dice, por una fobia a los lobos. ¿Por qué le surgió la fobia? Porque en la portada de un cuento, el lobo te podía devorar estando de pie. Y como el padre le amenazaba, recordó una escena infantil en la que vio a los padres teniendo sexo y el padre estaba erguido en la cama. Por lo tanto, él se quedó con esa imagen y el cuento se la recordó. Y le cogió. ¿Ves? Ahí está el compromiso del síntoma. O sea, no reprimo lo de mi padre, lo de tal, pero como es mi padre, lo reprimo y lo sustituyo por la fobia al lobo. Que las fobias suelen ser así. Lo sustituyo por la fobia al lobo. Porque además era la época en que acababa de salir prácticamente del Edipo y el amor de su vida era su madre. Y los niños suelen ver, si ven un acto sexual, como algo agresivo, como algo de, ¿no? O sea, no todo pedido del paciente es una demanda. Esto es muy importante. El paciente viene con su demanda. Quiero esto, quiero que me cures esto, quiero que tal. Pero no todo, porque la demanda viene por la falta del paciente. Y esto no solo en psicoanálisis, en medicina también. O sea, el paciente siempre viene con una demanda que no siempre. Esto se refiere a que el paciente te va a pedir que le cures, pero no quiere curarse en realidad inconscientemente. De hecho, hay memes de Bob Esponja levantándose del diván y diciendo al analista o al terapeuta, oiga, que yo he venido a hablar de mi neurosis, no a que me la quite. O sea, no quiere en realidad curarse, lo mantiene. Esto ya se lo preguntó Freud cuando hablaba del beneficio secundario, ¿no? Porque decía, a ver, tiene que haber una especie de goce ahí. Dice, porque si no, uno se quita de en medio la preocupación o la neurosis, ¿no? ¿Por qué la mantiene? Unas veces como castigo, otras veces como tal, otras veces como... Porque es lo que le ancla a la realidad. También, Lo que hemos hablado al principio. también. O sea, depende del caso, pero también, claro. Y además, sí, mira, lo que dije al principio, la psicosis melancólica, ¿no? Es como, solo cuando sufro me siento vivo. El ser humano goza, para bien o para mal, pero goza. Entonces, lo que pasa es que la conciencia no nos cabe en la cabeza, ¿no? ¿Cómo voy a sufrir? Me va a gustar sufrir. Bueno, pues majón. ¿Quién no conoce gente que te ve por la calle y, joder, es que mira, se ha muerto fulanito, la enfermedad de no sé quién? Está gozando, como un cerdo en el barro. O sea... Pero claro, no se lo digas. ¿Y por qué, como has dicho al principio, que el inconsciente quiere ir a terapia? Sí. Pero luego hay resistencias y inconscientemente no me quiero curar. Y no Hay quiero... resistencia de la conciencia siempre, del superior. Las resistencias no vienen del inconsciente. Por eso el inconsciente quiere ir a terapia. O sea, es la conciencia la que ha reprimido. Porque el ello ha dicho, me gusta esto, por ejemplo, familia supercatólica, ¿no? O lo que sea, inconsciente, soy homosexual. Super yo, no puede ser homosexual. Reprimo. Y por algún lado lo voy a sublimar. Pero es como si hubiera... Como si el inconsciente estuviera dividido. No. Porque yo recuerdo una época en la que iba a sesión
camino me empezaba a encontrar mal y era como... Claro, pero es la conciencia, no es el inconsciente. Pero si no voy, también me empiezo a encontrar mal. Claro. Entonces... Esa es la resistencia, pero es consciente. A ver, es consciente. Tú no te das cuenta en ese momento, pero no es reprimida. No es reprimida, sino que sí tiene que salir la resistencia. Pero la resistencia siempre es de lo consciente. De hecho, la última conferencia hablé de las obsesiones y cuando el superyo rígido no quiere venir a terapia, o sea, te pone mil excusas, pero eso es lo consciente. Tened en cuenta siempre el iceberg, ¿no? Arriba hay un punto en el que está el yo, que es solo consciente, y que no se entera el pobre de nada, solo sufre. Abajo, muy hondo, que no sabemos hasta dónde, está el ello, que es el inconsciente. Y el super yo está en los dos lados, tiene también un pico arriba y mucho abajo. Por lo tanto, por eso nos hace sentir culpables de cosas que el yo no se entera. ¿De qué me siento culpable? ¿Por qué? Y eso es lo que pasa con la resistencia. El yo está viendo abajo también y está poniendo una resistencia arriba. Pero es consciente. Lo que pasa es que puede que no te des ni cuenta. ¿Por qué? Porque recuerda, el fantasma, o sea, la película de lo que te pasa, ya se ha ocupado de darle un sentido coherente a lo que está ocurriendo. Esto me pasa porque los hombres son malos, porque las mujeres son no sé qué. Bueno, pero no es por eso. No es por eso. Es como, mira, me ha venido un paciente a la mente, ¿no? Que decía, odio a una mujer de mi oficina, él venía por un problema, pero bueno, no voy a hablar de eso, ¿no? Odio a una mujer de mi oficina, una compañera, que es que se va 14 veces a fumar un cigarro, porque no sé qué, no sé cuánto, y todos los días igual. Y digo, ¿cuántas veces? 14. Digo, ¿pero cómo las cuentas? No, te aseguro, Manuel, que son 14, porque las tengo contadas. Digo, ¿te interesa mucho, no? No estarías tan pendiente. ¿Qué estaba reprimido? Estaba casado, tenía hijos, pero en realidad estaba enamorado de esa mujer. La tenía. Lo que pasa es que, ¿qué hago? Conscientemente la odio. La odio. Es que sale a fumar, tiene mucho morro. Ya, pero tú estás ahí. Me la odias porque te está también como jodiendo. No, a él no le implicaba nada. Sino que él salía 4 o 5 veces y ella 14. Pero el problema no era ese. Sí, pero me refiero que le está jodiendo, le está haciendo sentirse culpable porque tendrá fantasías con ella. Exactamente, porque tiene fantasías, claro. Su vida y ahora vienes tú a joderme a mí mi calma mental, ¿no? Entonces, claro, pues claro. Sí. Pero la resistencia, ¿qué hacía? Decir que es que fumaba 14 veces. Ya. Y venga, y otra sesión. Joder. Y ya un día le preguntaba incluso en broma, ¿y tu compañera? Ahí sigue fumando, macho. Digo, 14 o 15. Y digo, joder, lo tienes controladita, ¿eh? Sí. Bueno, hablábamos. Eso, que el paciente puede pedir que le cures, pero no quiere en realidad. Viene ciertamente que le confirmes que está enfermo. El síntoma, en el transcurso de un tratamiento, no desaparece, para desgracia de los de la evidencia científica, sino que se transforma. No desaparece. Es lo que decía antes del desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, he tenido pacientes que han venido de psicólogos que le han, en el mejor de los casos, reducido bastante el alcoholismo, por ejemplo, y de repente en meses han venido aquí porque tienen una ludopatía con las tragaperras. Pero claro, el psicólogo ya la ha curado. No, es que el síntoma va a salir por un lado o por otro, es como el agua. Si encuentra un resquicio, va a salir. Si tú no lo tratas, va a salir. Por un lado o por otro. Mira, hay un chaval que se está haciendo muy famoso. Sí. Hace de influencers. Porque tiene 3 trabajos, no por necesidad, y duerme como 4 horas al día.
y da como esa lección de que hay que sacrificarse si quieres vivir mejor el día de mañana, tal. Y he estado investigando y ¿sabes lo que era antes? Ludópata, tenía problemas con la droga. Pues ya estás adicto, claro. Lo has sustituido. Efectivamente, eso es. Eso es. Y está mostrando ahora el influencer, pues el látigo. Mirad con qué me doy ahora. Entonces, bueno, la transferencia, la que hay entre el paciente y el terapeuta, no es propiamente una formación del inconsciente, pero se basa en ella. Es junto con el síntoma una gran manifestación. Es decir, el sujeto actúa en la transferencia lo reprimido. Freud decía, el sujeto a veces hacemos intervenciones, como dice Lacan, para producir oleajes, pero no, el sujeto no te va a entender en ese momento. Cada uno cuando llegue su momento, pero es igual, lo tienes que decir, porque lo está manifestando, sin que se dé cuenta. Ese es el inconsciente también, la transferencia. Es decir, si te ha tomado por su padre, por ejemplo, pues él no sabe que te ha tomado por su padre, pero lo está manifestando contigo lo que hacía y que te cuenta del padre, que no me hace caso, que no, y luego te dice, tú no me haces caso, porque no sé qué, no sé cuánto. Cada uno lo suyo, ¿no? Pero hay que ver y hay que utilizarlo a favor del paciente, claro. Te tienes que colocar en lugar de objeto y decir, bueno, vale, pues ya sé por qué me tomas. Sobre todo en los psicóticos, como he dicho muchas veces, pues te ponen a parir una sesión, 2 sesiones, y la siguiente es el mejor del mundo y en realidad no ha cambiado nada. El problema es las ganas que tenía de soltar la ira. O sea, es un trabajo, a ver, complicado en ese aspecto, porque tú tienes que ponerte en lugar de objeto porque si no te lo tragas. Por eso, los pacientes psicóticos suelen tener 6, 7 psicólogos y tratamientos y vienen al psicoanálisis. ¿Por qué? Pues porque tú le escuchas. Lo han echado. Pues en cuanto le insultan, hay días de estos de, es que tú eres lo peor del mundo, tú no me ayudas, tú no sé qué. Pues el psicólogo se pone como sujeto y se enfada y le dice, mira, vete a otro lado, que yo no. Ya, pero es que tú estás no para aguantar, sino para, ya sabes de lo que va. Déjale lo que no ha podido soltar con su padre, que lo suelte contigo. Ya está. Pero como tú te vas mostrando como otro padre, entre comillas, pues entonces él te va a ir admitiendo más. Tú lo que no tienes que hacer es ser igual que el padre, que es lo que él te cuenta, evidentemente, ¿no? O la madre, o lo que sea, pero es así. Vale. El sujeto actúa en la transferencia de lo reprimido. Vale. Incluso hablamos de síntomas físicos. No se trata de que se quede en el cuerpo como una eterna queja, sino que se hable en la transferencia. Y esto me recuerda a lo que he dicho de la medicina también. El inconsciente está deseando manifestarse, por eso ese otro discurso oculto se repite en consulta. El miedo que tenemos los psicoanalistas. Cuando venimos a la escuela por primera vez, oye, si no me entero de lo que me ha dicho el paciente, no te preocupes, si se va a repetir. Se va a repetir y a repetir y a repetir. Y lo va a actuar y actuar y actuar. Así un paciente, sin ser consciente, pues es lo que decía, te trata como su padre, por ejemplo. Freud dice que el paciente no es que entienda, sino que lo actúa. Lacan dice, el paciente, el sujeto, no sabe que sabe. Y el inconsciente no pierde un momento para manifestarse. Esta es la suerte que tenemos. Sobre todo en sesión, pero también fuera de ella, a través de las formaciones que hemos visto hoy, ¿no? Del inconsciente. O sea que, bueno, y dejamos aquí, que nos va la hora de manos, vamos. ¿Tenéis alguna preguntilla o algo, o contradicción o lo que sea? Pero tú di lo que quieras. que no pasa nada. Vale. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ay, no, gracias a vosotros. Gracias, Lali. Vamos. El jueves nos vemos. El jueves nos vemos. Venga. Sara. Ay. No, voy a apagar esto.